El doctor Luis Ortega está con nosotros como nuestros invitados a quienes damos la bienvenida. Y le preguntaríamos, doctor Ortega, ¿qué opina usted de lo que acabamos de escuchar y qué puede agregar de cómo podríamos nosotros, como señalaba hace un ratito, afrontar y atravesar este momento tan difícil que nos arropa a todos? Claro. Mira, Alejandro dio muchas pautas interesantes. Habló de cómo la sociedad está en una etapa de hiperalerta, esa amígdala de todos nosotros, que todo el tiempo está recibiendo informaciones malas, la mayoría, de que hay alguien fallecido o alguien que fue al hospital. Eso hace que nuestro cerebro se vaya agotando y se vaya entristeciendo. Que, como decía Alejandro, hay varias etapas en esta tragedia. Fíjense que estamos en la primera etapa. La primera etapa dura alrededor de 72 horas, los primeros 3 días durante el proceso. Y aquí lo que más tenemos es mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, mucho miedo, mucha fobia, cómo la gente comienza a dejar de dormir, cómo la gente comienza a, como decía Alejandro, tener problemas para llevar el día a día, con toda la razón, porque ese es un problema que tenemos no solamente los dominicanos, la población en general, los humanos, que cuando comenzamos a ver una tragedia creemos que si vamos rápido a la normalidad, pues entonces se va a mejorar la situación y no nos damos tiempo para digerir el proceso. Como decía Alejandro, hay muchos, si no teníamos directamente algún familiar, algún conocido en esta tragedia, pues lo teníamos indirectamente. Y las consecuencias de la población, según estudios que ya se han hecho muy frecuentes después del el 11S, ¿no?, de Estados Unidos, vemos que alrededor del 15 al 20% de la población va a tener un estrés postraumático, alrededor del 30% va a tener ansiedad, alrededor de los niños, casi el 40% de los que están directamente implicados van a tener alguna secuela psiquiátrica a nivel física, que tuvo tiempo o que estuvo en la puerta o que estuvo en los alrededores, también va a necesitar un acompañamiento a nivel psicológico y psiquiátrico. Si bien es cierto que por el momento y en las próximas horas los equipos de rescate han de concluir con su labor y luego vendrá la etapa de evaluación, de investigación y de evaluación, qué pudo haber pasado y demás. Nosotros tenemos, como hemos dicho, a Domingo Abreu Collado, que es espeleólogo y arqueólogo, y al ingeniero Alex Ramírez, porque nos gustaría, desde sus experiencias, conocer un poco qué pudo haber pasado. Y debo agregar que hay personas de las que lograron escapar que dan el testimonio de que había grietas, de que incluso había una filtración en el techo, ¿verdad?, que ya de por sí son ranuras y va mermando la propia estructura. Y además, como arqueólogo, tengo entendido que hay una especialidad en el cómo trabajar los escombros para que el removerlo no cause un derrumbe mayor que afecte más todavía, ¿no? Bueno, en eso ya tienen el expertise lo que está en el rescate, pero comencemos con el ingeniero Ramírez. Díganos su mirada en torno a lo que pudo haber pasado, conociendo ya todo lo que había en el techo, las condiciones que tenía, a priori. Vivimos a 1 hora y media de los Estados Unidos, la Florida, y cuando uno entra a un edificio de Miami, lo primero que ve y coge el ascensor es una certificación que dice City Inspection, la inspección de la ciudad. Ahí está la fecha y la hora en que el inspector, que tiene ciertas habilidades, puede ser ingeniero civil, puede ser ingeniero electromecánico, le dice que el conducto por donde guía el ascensor está estructuralmente correcto, de manera que los patines están alineados, el ascensor no tiene que oscilar, porque si se la pasa oscilando también puede poner en riesgo la estructura. Claro. Y luego dice la fecha próxima a la inspección. Eso no existe aquí. Lamentablemente, hay un celos entre instituciones, hay un protagonismo entre instituciones. Hace mucho tiempo que es así, no es de este gobierno. Las personas a veces se divierten sin precaución. Ustedes saben que han habido accidentes, por ejemplo en Constanza, hubo un accidente de un buggy, donde murieron varios niños. Hay personas que se tiran a una piscina, no chequean la profundidad y quedan enterrados y paralíticos. Correcto. Para toda la vida. Muchos tipos de accidentes. Niños que van a una piscina en casa de campo. Así es.
Me parece que nosotros que vivimos en el trópico y que somos tan alegres y muy unidos, debemos ya ir incorporando algunas características de los nórdicos, ¿no? Que son un poco más organizados. Y antes de una diversión, o si el gobierno tiene instituciones que velan por edificaciones, y esa edificación había tenido un incendio hace un tiempo, ¿qué pasó que no se hizo una ingeniería forense ahí? Vamos a continuar esa conversación, ingeniero. Permítanos hacer una conexión con nuestro compañero Marcos Nival, que está en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde se velan los restos de Ruby Pérez. Adelante, Marcos. Estamos en vivo en este momento, Sergio Vargas saliendo de la funeraria Blandino, ícono del merengue, luego del fallecimiento trágico de Ruby Pérez y más de 100 personas el día de ayer. Yo no tengo palabras. El impacto en mí y en mi familia ha sido muy duro, porque Ruby y nosotros no éramos simples colegas, había un vínculo familiar muy estrecho y me sale pedirle a Dios por su descanso. Le tocó a él, porque cada lunes lo tocaba a cualquiera de nosotros, le tocó a él. Para que lo sepan, estoy haciendo un gran esfuerzo para referirme a un personaje que era quizá la voz más potente de todos nosotros y además la mejor persona. El legado que deja Ruby Pérez a la música. Toda la historia musical de Ruby está calificada entre las mejores y eso lo va a representar por los siglos de los siglos. ¿Canción favorita, canción que recuerde? Todas. Me gustaría que fuera verdad lo de aquello de que volveré. Ojalá que volviera. Gracias, Sergio. De Sergio Vargas, ícono también del merengue y de la música popular de República Dominicana, visiblemente consternado luego de salir de esta funeraria Blandino. Muy triste se le vio a Sergio refiriéndose a su colega, a su hermano Ruby Pérez. Sergio Vargas, evidentemente, de esta generación también dorada de nuestra música. Perdimos la conexión, entendible el sentimiento de Sergio, que es en realidad el de todos, pero mucho más entre ellos que fueron tan cercanos. Ingeniero Ramírez, continuamos. Bien, a ver si tú tienes un cirujano que tiene un PhD, un doctorado, opera y el paciente puede morir, aunque haya tomado las previsiones, porque un cuerpo humano tiene diferentes tipos de comportamiento, inclusive hay personas que una enfermedad la ataca más grave que a otra. Por ciertos tipos de situaciones de resistencia, el tipo de sangre, si es ORH negativo. Sí, obviamente, un hay cuerpo una no es serie de igual cosas. al otro. Pero ingeniería civil no es así. Se pudo haber evitado eso. Y el ingeniero civil tiene mucha culpa sobre eso. Porque tú tienes el FY y el FC. El FC es la compresión del concreto, y el FY es la elasticidad, el índice de elasticidad de una varilla. Pero eso es un edificio construido hace mucho tiempo, Sí, que ni siquiera se construyó pero para una se discoteca. conoce aritméticamente que tienen una vida útil. No es lo mismo operar a un niño que operar a un anciano. ¿Y por Hay qué la geriátricos responsabilidad y al pediatras. ingeniero y no a los dueños o a las autoridades? Bueno, lo que sucede es que, supón tú, y no estoy exculpando a nadie con esto, supón tú que el dueño haya pedido un informe y esa persona quería ganarse ese trabajo de reparación. Si viene uno y le dice, tienes que destruir el edificio y hacerlo nuevo, desde cero, y te cuesta tanto, y otro dice, no puedes más o menos arreglar con algunas cosas, ¿a quién le dan el trabajo?
al que firmó o dijo o presentó un informe de una solución que puede durar 2 o 3 años. Porque hay muchas cosas subjetivas. ¿Cómo se determina ahora, después de la ocurrencia del hecho, en términos forenses, en ingeniería, cómo se determina las causas o cómo evaluar lo que realmente ocurrió? Muy fácil. Primero hay que hacer una investigación con los meseros. ¿Hace qué tiempo las virutas o algún tipo de índice, de indicación estaba pasando? Eso que barrían. ¿Y Hay las un video, filtraciones? Hay un video por ahí que... Sí, claro. Ok, primero ese tiempo, porque la estructura no colapsa así tan rápido en un efecto dominó. Ella va dando indicios. Se va ¿Qué fue? deteriorando. Pero eso es algo que a mí me llama la atención. O sea, que fue un solo tablazo. O sea, cayó de golpe, pim, bum, todo. Porque ya o no sea, no fue que aguantó se más. cayó primero una parte, después No. otra, o que aquella se hizo Eso una fue- grieta. O sea, fue que se derrumbó todo. Fluyó completo, un pancake. Le llaman pancake. Exacto, o sea, Colapsó completa, entera. Las varillas primero rompen, no se doblan. Hay unas que caen y se doblan, pero las que se rompieron, las que estaban más en la parte del perímetro, no pudieron aguantar más. pero ahí no quedó una columna, ahí no quedó una viga. O sea, ahí se destruyó todo, cayó todo. Entonces, yo lo que digo es que, no soy un conocedor, un experto en la materia como usted, pero a lo que me refiero es, cuando usted ve filtración en una casa, usted ve daños en una estructura, usted ve que primero se hace una grieta, después se cae un pedazo, después otro. Pero aquí se cayó todo de golpe y porrazo. Sí, lo que sucede es que el esfuerzo que fue sometido, esa plataforma, esa azotea de 300 metros cuadrados, con un solo detalle que lo pusiera en riesgo, era suficiente. Ella no podía sostenerse. O sea, bueno, en sí habían problemas estructurales de hace mucho tiempo. Eso no se sabía. Eso, la inspección, ¿dónde estaba la inspección? Esas grietas, ¿de qué tamaño eran? ¿Cómo entraba el salitre? Porque la Independencia Está cerca del mar. está cerca del mar. Y el ¿Por qué? bajo, la música, el bum, 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 eso también afecta, ¿verdad? Sí, lo que se llama La acústica. la acústica, pero la acústica exactamente hecho en una sola sonido, en una sola onda. Si es diferente, pero si hay armonía en la música, Si es que coincide repetitiva. con la vibración natural del material, inmediatamente si hay coincidencia viene el colapso. Domingo, hablemos entonces del impacto del sonido. Sí, exactamente. Y las vibraciones. Saben que en ese tipo de destrucción, o para ese tipo de destrucción, hay ondas sónicas y ondas de choque. Una explosión como la que ocurre en el Pomier de San Cristóbal, están esas cuevas, que son ondas de choque, derriban un techo. Allá se han derribado por lo menos en 2 cuevas, 2 techos. Pero la onda sónica, como en el caso de acá, la onda sónica no es de choque, sino que es poco a poco, ¿no? Te va bombardeando. Y puede que esta noche terminó la música, pero mañana vuelve, ¿no? Y vuelve el bombardeo. Por eso el ingeniero está explicando esto, ¿no? Que llega un momento que se va debilitando todo y como es una sola losa, Exacto. ya se queda sin una pata, digamos, y ya es demasiado peso. O sea, no se va a desprender un pedazo, se desprende totalmente, porque la onda sónica es a todas las paredes que está golpeando. Golpea todas las paredes, ¿no? Entonces eso necesariamente creó lo que ocurrió. Es la onda sónica que nosotros podemos recibir desde una bocina, ¿no? Es un golpe físico. Son las ondas sónicas que andan por las calles, que uno siente que pasa una bocina por la casa con una cantidad de gente que hay ahora, con unos equipos increíbles, ¿no? Y tú sientes la casa que vibra, ¿no? Con eso. Es golpeo físico. Hasta Pero los cristales, además... hasta los cristales. ¿no? Sí, se caen cuadros incluso. Sí, Me ha no, y pasado. se quiebran cristales. Exactamente. O sea, eso es como si una mandaria le estuviera dando. Esto está aumentando, porque según aumenta la tecnología y aumenta las posibilidades de sonido, pues la gente adquiere y las empresas adquieren mayores equipos, más potentes. Ahora, ¿qué pasa con la gente donde se están operando este tipo de bocinas? Lo primero es, y el doctor puede confirmarme esto, ¿no? Es que cuando se siente mucho ruido, se crea cierta euforia y la gente se cree que está contenta. ¿Por qué? Porque ese ruido, ese sonido, ese golpeo estimula la circulación, estimula el corazón y uno cree que está contento. No está contento. A usted le está ocurriendo algo que puede matarlo en ese momento.
porque incluso dependiendo del decibelaje, ¿no? Son ondas que pueden hasta reventarte los pulmones. Pueden hasta reventarte los pulmones. Y ahí, en estos sitios, podemos llegar a decibelaje de hasta 120 y hasta de 150 decibeles dentro de esto. Y va en aumento, porque déjenme decir lo siguiente, mientras más se descubre de esto, pues la gente, los empresarios, los que quieren hacerse notar, pues quieren más sonidos, quieren más duro, y que la gente se sienta mejor, ¿no? Y va a ocurrir más cosas. Ahora, déjenme advertir lo siguiente, y no quiero que sea exagerado en esto. En la zona colonial, que tenemos muros debilitados primero por los años, se han celebrado fiestas. Y imagino que yo no voy a ese tipo de fiestas. Y se celebran actividades donde hay altos sonidos, ¿no? Que pueden aumentar la debilidad en esos muros de 500 años y pueden ocurrir desgracias. Lo ideal sería que no se tome como ejemplo esto que pasó anteanoche, ¿no? Que no se tome esto como ejemplo, diga, pasó igual que con el Jet Set. No, yo creo que las autoridades deberían tomar en cuenta esto y comenzar a tomar medidas en relación con ese tipo de sonido, con ese tipo de música, con ese tipo de equipo. Edwin Espinal, que fue presidente de ICOMOS, ICOMOS es la institución que tiene que ver con la conservación de sitios y monumentos, me dijo ayer, temo mucho por las ruinas de San Francisco, donde se presentan cada domingo unos espectáculos ya que es muy popular, qué sé yo, que es Bonje. Esos muros están recibiendo todo ese sonido, ¿no? Y puede ocurrir algo ahí. De manera que es importante señalar desde aquí y ahora, y tomando en cuenta ese señalamiento, esa opinión de Edwin Espinal, que ICOMOS y el Ministerio de Cultura tienen que tomar medidas en ese aspecto. Y turismo también. Turismo también. Se me ocurre a propósito de lo que usted dice, preguntarle algo al doctor Ortega como psiquiatra y psicólogo, especialista de la conducta humana. Eso que dice, ¿cuál es el afán del ser humano de que mientras más alto oye la música? O sea, ¿dónde está el gusto de escucharlo? Porque si yo pongo mi música que a mí me gusta aquí, la oigo yo y la oigo bien, pero ¿cuál es el afán mío de subirla a todo lo que da y darle duro al bajo y ponerle, levantar el baúl y bajar los vidrios para que mi vecino, o sea, ¿dónde está psicológicamente la relación de que mientras más alta se oye la música, más placer me ofrece? Mira, hay un tema de circuitos cerebrales, cuando hablamos de la música nada más. Nosotros tenemos un circuito de recompensa, que es donde está la dopamina y la serotonina. ¿Qué pasa? Que además de ese circuito del placer, vamos a decir que la música lo produce, tenemos una parte cultural. Nosotros no vemos este tipo de actuación, como decía el ingeniero, en la zona nórdica. Nadie anda con un kit de po en el baúl hacia afuera, ¿no? Dañando el oído, dañando los órganos, dañando el entorno. Los edificios, los apartamentos, las galerías. Exactamente. Y los que pudieran hacerlo tienen consecuencias, como decían mis compañeros. Lo importante es saber que si hay un vínculo con nosotros y la música, y mientras más, como decía el arqueólogo, cuando nosotros nos ponemos eufóricos, aumentamos lo que es la frecuencia cardíaca, aumentamos las endorfinas, que es muy importante. Entonces, en ese tipo de ambiente donde estamos colaborando, donde culturalmente nos gusta estar, porque nosotros nos gusta estar, a los dominicanos en general, en ambientes muy bulliciosos. Fiesteros. Bulliciosos, no solamente de música, sino también en compartir, en la forma de comunicarnos, en la forma de actuar. Tenemos que comenzar a culturalmente también disfrutar las cosas sin tener esos decibeles tan altos, no solamente, vuelvo y le digo, en la música, sino en el día a día, para poder disminuir eso que están diciendo, que puede ser que en otros lugares, por la misma cantidad de música tan alta, pueda venir una tragedia. Pero es que además el mismo cuerpo se ve afectado por el sonido. Definitivamente, incluso tenemos y los oídos. El ultrasonido, se pueden romper piedras en los riñones. Correcto. Con sonido, Es correcto. de por sí. Así es. Mira, una cosa es que este afán de la gente, de una persona, en llamar la atención. Por ejemplo, una persona que pone una cantidad de bocinas, no sé cómo se llaman todas, ¿no?, en un vehículo y pasa por un sitio. Lo único que esa persona tiene
para llamar la atención es eso, ¿no? Entonces lo pone al máximo, de manera que la gente sepa, por aquí voy pasando yo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, todas esas actitudes tan terribles realmente, las autoridades tienen que tomar medidas con relación a eso. Claro. Tienen que tomar medidas. No se puede ya permitir esto. Bueno, pero No. ese es el problema que tenemos Y con no- los colmadones. y los vecinos. Pero no Esa- solamente las autoridades, la educación también tiene Claro. que tener en Sí, pero cuenta. cuando O sea, yo hablo de autoridades, hablo de las autoridades que reprimen, pero las Claro. autoridades que tienen que tomar medidas, las También autoridades el- que tienen que educar, Regular. las autoridades que Sí. tienen que establecer, organizar campañas Y o formar. programas de educación en términos de televisión, de revistas, de periódicos, con ese Definitivamente. propósito. Es que no podemos seguir así. Pero además está el asunto de autoridades que son dueñas de sitios ahí. Ah, sí. En San Cristóbal me estaban diciendo, hay 2 coroneles, no me dieron los nombres por temor, 2 coroneles que ellos compiten, tienen cada uno un colmadón con bocinas, ¿no? Y ellos compiten quién tiene las bocinas más altas. Imagínense. No hace mucho hubo un caso en Jarabacoa donde otro coronel, dueño de un colmadón, con la música todo, fue la policía precisamente a poner orden y él se pantalonó. Por suerte, alguien estuvo grabando y al coronel, bueno, lo sancionaron. Porque tiene que llegar el momento en que aquí verdaderamente la ley se aplique para todo el mundo. Hay un tema de salud pública. Sí, perdón. También. Es un Sí. tema de salud pública. Es un tema de salud Definitivamente. pública, sí, sin duda Y alguna. de salud mental. claro. Pues lógico. Sí, Es porque cultura. yo conozco casos de personas que no es verdad que van a estar durmiendo tranquilos y que van a estar Mira, sintiéndose bien con un vecino, con un musicón a Claro. las 3 de Eso la de la mañana. música es tan Ingeniero, importante. Y si que usted hay me dijera a mí vacas que ponen producen música... más leche. ¿Eh? Hay vacas que producen más leche con un tipo de música. Oh, Sí, claro, música Lo suave, porque si le ponen Sí. dembow sale yogur. O si le ponen al artista que le gusta a Víctor. Yo me acuerdo Ingeniero, cuando yo hice un reportaje de Quirino en Pedro Corto, en Elia Piña, en Comendador, y cuando yo fui a los establos de la vaca, allá tenían bocinitas, o sea, porque efectivamente está comprobado Claro, eso, que claro. la Sí. música le hace que Y en ordeñe. Suiza se pero usa mucho. pero la música. exacto. Sí, claro, No el ruido. No el ruido. Y eso es lo que tenemos Sí, abundantemente. porque ¿qué es lo en que Santo suben Domingo. con todos los decibeles a las 3 de la mañana? No es Tchaikovsky, ni Beethoven, No, ni Mozart, no, no, ni no, siquiera no, jazz, para ni nada. jazz. Ni jazz. Para nada. De todo menos eso. Ingeniero, volvamos al tema estructural. En el techo se veían muchas máquinas de compresores de aire, entre otros equipos de mucho peso. Cuando tú diseñas para carga muerta y carga viva. ¿Y cuál es la diferencia entre la carga muerta y carga La viva? viva es la que se está moviendo Ajá. constantemente. La muerta la muerta es la que está fija. Ok. Está fija. Aquí fue violada ambas cosas. Pusieron unos rooftop para aire acondicionado, pusieron unas bocinas y otras cosas, unas plantas eléctricas. Bueno, yo no las vi, me dicen que en los escombros vieron unas plantas de ¿Planta generación eléctrica en el eléctrica en el techo. Esas plantas también cuando prenden vibran. La carga muerta fue excedida en aproximadamente un 30-35%. También me dijeron que había un tinaco de agua. ¿Qué sucede? El agua actúa como carga viva y es muy perjudicial. Porque se mueve. Porque se mueve. Correcto. Se mueve. Por ejemplo, y por favor me excusan con lo que voy a decir, yo tengo entendido que en los edificios que hace Tato Bisonó, que el conductor Bisonó, que es muy popular, está prohibido poner tinacos de agua de 250 galones, de 500 galones en las azoteas. Porque no está previsto para soportar tal Oye, que cuando peso. tú lo Sí, tienes un pero poquito... hay muchos edificios que en la azotea que ponen los tinacos y muchas casas también. Si viene un movimiento sísmico, eso se multiplica como por 15, porque el O sea agua que en batea. términos de ingeniería no es recomendable No es poner tinacos recomendable. en las azoteas. No es en las recomendable. azoteas. No es recomendable porque el agua te multiplica la onda. Porque batea las paredes del depósito. Si a Y eso- mueve la estructura. Y mueve la estructura. Si a eso usted le agrega que puede provocar filtraciones También. y si le añade que en vez de buscar personas verdaderamente expertas con productos de primera calidad, buscan cualquier cosa, un cúbreme ahí, entonces el Complica problema más es el mayor, asunto. ¿no? El problema es mayor. Es mayor. ¿Qué podríamos hacer como país para reglamentar todo lo que tiene que ver con la infraestructura, las supervisiones, asegurar
o garantizar justamente la seguridad de las personas en los sitios públicos. Cuando tú vienes a ver, te dice lo mismo que estábamos hablando anoche, que ya están las leyes y los reglamentos y lo que pasa es que no se cumplen. Probablemente. Bueno, yo he ido mucho a la televisión, a la prensa y a YouTube, inclusive tengo un canal de YouTube, y ahora tengo una frase que es la siguiente: ni temor ni favor. Mientras en esta cultura haya temor, terror de denunciar algo, porque va a pasar una situación o porque van a poner un sicario, porque ahí habían quejas y nadie los dijo, nadie, inclusive, o un favor, esa señora es muy poderoso, tiene muchas relaciones, bueno, mi hermano, oye mi hermano, esa expresión que usamos nosotros, Sí. no te preocupes que eso pasa, no vamos a avanzar, ni vamos a estar iguales, vamos a empeorar. Eso de sin temor ni favor debe aplicarse a la cultura dominicana. Vamos a divertirnos, somos un país unido, pero primero la responsabilidad y el deber. Sobre eso ni siquiera necesitamos leyes. Si nosotros como personas, desde que nacemos, con una familia, tenemos ese principio del deber, la responsabilidad, y no tenemos que ser aburridos o tenemos que ser aburridos. Para nada. Ni odiosos, ¿verdad? Claro. Que no? Pero vamos a hacer así y tampoco tenemos que chismear, porque cuando hay algo como eso que pudo haberse evitado, por un comentario, se pudo haber evitado por un comentario, mira, ayuntamiento, o no lo afirmo la carta. Por cierto, murió una persona del ayuntamiento. El director, oiga quién. De infraestructura urbana. Cristian Tejeda, un joven profesional, Así brillante y un así gran es. ser humano, murió con su esposa y con su hija celebrando y dejó en la orfandad a su único varón de 14 años. Y yo quiero que usted vea con el aplomo y el comportamiento que ese niño de 14 años ha tomado esta tragedia y el mensaje tan bonito que escribió en el grupo del colegio. Y una tragedia. Ese joven que murió, Cristian Tejeda, y su esposa y su hija, él era el director del Departamento de Infraestructura del Ayuntamiento. O sea, él es el director del departamento encargado de velar por toda la infraestructura de la ciudad. Y no solamente eso, Eduardo Estrella, su único hijo. Ay, no me diga su eso. único hijo. Yo voy mañana a Santiago. Usted sabe la impotencia, usted siendo y eso, óigame una cosa Una que le voy a persona decir. consciente de lo que es la ingeniería civil, una persona- Cuando el presidente lo llamó, esto fue un testimonio que me perdone, Sí. Eduardo, me lo dio él mismo ayer. Sí. Cuando el presidente lo llama, como a la 1 de la mañana, porque la gobernadora de Montecristi, la que murió, cuando la gobernadora de Montecristi ve el estallido, Ajá. la caída, iba a decir la explosión, pero no sé cómo se dice. Bueno, cuando se Derrumbe, cayó el techo. desplome. Exacto, el Colapso. desplome. Ella llamó al presidente Luis Abinader a esa hora. Y el presidente Luis Abinader le toma el teléfono y ella le cuenta lo que pasó. Y entonces Eileen Beltrán, que es el asistente del Sí, lo presidente, conozco, Eileen. ok, entonces proceden a llamar al general Méndez del COE, al coronel Rijo, director del 911, y a Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. Y Eduardo Estrella a esa hora empieza a llamar y a comunicarse con distintos contratistas, ingenieros y con funcionarios de obras públicas para mandar los equipos pesados para remover los escombros y empezar las labores de rescate. Y cuando Eduardo Estrella estaba haciendo eso como ministro de Obras Públicas, no sabía que su hijo estaba ahí abajo en esos escombros. Y cuando él llega al lugar y él empieza a recibir la información, es que le informan que su hijo, que está casado con una hermana de la esposa de Lalo Grullón, de Eduardo Grullón, el presidente de AFP Popular, que estaba de cumpleaños, estaba ahí dentro en la discoteca con su esposa celebrando el cumpleaños a Dios su cuñada. mío. Y Eduardo, siendo ministro de Obras Públicas, duró ahí todo el día con la impotencia, siendo ministro de Obras Públicas, de no poder hacer nada para recuperar a su hijo con vida. Y yo me imagino lo que habrá estado pasando por la cabeza de Eduardo, que es un profesional magistral, De primera. que conoce estructura y todo. ¿Por qué? ¿Por qué esto pasó? Pensando en el asunto de los esfuerzos de la base. Todo eso es lo que los ingenieros pensamos. Claro. O sea, pudo haberse evitado, señores. Eso pudo haberse evitado. Porque es aritmética. Y ya tenía su vida útil cumplida. Ese edificio había que demolerlo. Estaba clausurado por inspección. Eso hasta, yo creo que el primer año de ingeniería civil, Con toda seguridad. se hubieran dado cuenta de eso. Algo pasó. Yo creo que eso debería investigarse. El proceso de cómo pudo haber sucedido eso y cómo se pudo evitar, eso debería investigarse. Doctor, volviendo a la parte psicológica que hablaba Lisette al principio, ya las personas que murieron, sus familiares van a hacer el duelo, la sepultura y todo esto,
Pero en sentido general, el país como sociedad, ¿cuál será esto es algo que nunca se va a olvidar, esto va a pasar generaciones y generaciones y se va a estar hablando. Bueno, todavía nosotros hablamos del ciclón de San Zenón y Así todavía es. nosotros, o Eso sea, es así. eso va a seguir. O sea, personas que no han nacido todavía le van a hacer referencia de la Claro. tragedia de Jet Set. Sin duda. Ahora, ¿usted puede dar recomendaciones desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico para las familias, para las personas que están en el duelo? Pero en sentido general, como país. Miren, en sentido general, claramente nosotros vamos a hacer un duelo también. No un duelo como las personas que están afectadas, evidentemente, pero vamos a hacer un duelo porque nos afecta lo que nos pasa a nuestros compañeros, ¿no? de nación. Lo que primero tenemos que hacer es limitar las informaciones que tenemos, que nos llegan. ¿Por qué? Porque nos podemos sobrecargar y lo primero que vamos a tener son trastornos del sueño, trastornos del apetito, y eso tenemos que evitarlo, porque cuando comenzamos a tener estos trastornos de ansiedad, trastorno del sueño, trastorno del apetito, va a derivar a lo que es una tristeza y a una depresión posterior. Fíjense que no estamos hablando de los que son afectados, estamos hablando del entorno, del país. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer es controlar la información físicamente, tener un grupo de apoyo, tener aunque no estemos afectados, tener vecinos, tener amigos, tener familiares, tener incluso algún amigo psicólogo, algún amigo psiquiatra, alguna persona que pueda apoyarnos, validarnos sin tener que inmiscuirse demasiado en qué yo quiero decir, ¿no? En adaptarse a cada persona. Tenemos que, como tú decías al principio, no creernos lo fuerte, no creer que necesitamos estar bien mañana. Hay que validar los sentimientos de tristeza. Nosotros tenemos que saber que vamos a pasar probablemente 6 meses, un año, pensando en lo que está pasando. Y nunca se nos va a olvidar. Recuerden que esta es la tragedia más grande que ha pasado en Sin este duda. país. Y nos va a encantar saber, a partir de este hecho, cuál será la percepción de seguridad que tendremos como población. Pero antes vamos a compartir el testimonio de un joven que dice que estuvo en Jet Set y vio cómo caía restos del techo antes de que ocurriera la tragedia. Adelante. Pero me he despertado con una lamentable noticia acerca de lo ocurrido en el Jet Set y siento que debo comunicarlo. ¿Fue esto una guerra avisada? Sí, totalmente. El día sábado yo estuve en el Jet Set, lo pueden corroborar en mi video anterior, donde ocurrió un pequeño inconveniente, el cual no quise postear en el video porque soy de las personas que no me gusta afectar los establecimientos, y más si están tratando de corregir el error. En ese momento hubo un pequeño derrumbe de una cerámica o de una pieza que estaba ubicada en el techo, hirió de manera muy diminuta a una chica que se encontraba ahí, y mi amiga y yo también estábamos cerca. Lo mío no es dar noticias. Bueno, ahí escuchamos ese testimonio. Dejamos una pregunta en el aire. Mire. La percepción de seguridad, ¿recuperaremos esa sensación de poder ir a un sitio público sin temor a que ocurra algo similar? Porque como no tenemos supervisión ni cumplimiento de normas, y ni usted nada sabe que por el estilo. cuando usted habló de la ficha de inspección que está en los ascensores, también hay otra ficha que aquí no la hay. Y es que cuando usted entra a un ballroom, a un salón de evento, a una discoteca, hasta a un restaurante en Estados Salidas de Unidos, emergencia. No, la cantidad de personas. La cantidad de personas. O sea, usted, El aforo. este establecimiento tiene capacidad Exacto. para Para 500 tantas personas. personas, correcto. Mire, Así yo mismo. creo que tenemos el ejemplo de la pandemia y otras tragedias, y lamentablemente a nosotros se nos olvida luego del proceso la responsabilidad de nosotros, de la seguridad donde vamos, la seguridad que hacemos, las medidas que nosotros tenemos que tomar para tratar de evitar estos accidentes que pueden ser unos más evitables que otros. Me acuerdo que en Asua hubo un accidente en la carretera. Ese accidente fue totalmente evitable. Lo único que había que hacer era no exponerse, vamos a decir. Pero se nos olvida que después de 3 años que pasó el COVID, no teníamos que estar en medio de la carretera, por ejemplo. Entonces, probablemente y lamentablemente, si no comenzamos desde pequeño a educar, a llenar de responsabilidad, a criar con lo que es seguridad, con el pensamiento de seguridad, vamos lamentablemente a tener lugares inseguros donde van a ir los dominicanos. Después de la pandemia, que la gente vio la muerte tan cerca, el mundo se desbordó a viajar y a divertirse.
Ujú, porque la sintió la muerte. claro. Pero muchas de esas culturas no tomaron precauciones. Yo me acuerdo de un accidente aéreo que murieron 250 personas porque el avión que despegó después se le desprendió un tornillo, pero siempre hay una inspección de la pista. El próximo que venía pisó el tornillo y pinchó el tanque de combustible. Y se desplomó el avión, explotó en el aire. Un tornillo mató 250 personas. Entonces, así mismo pasa con la mecánica, la ingeniería civil. No sé, hay un comité que creó el presidente, formado de notables, que por ejemplo, ahora cuando se declaró luto, ese comité debió haberse ido trabajando. ¿Por qué tiene que entrar en vacaciones? ¿Por qué tiene que ponerse en luto? Es un comité para supervisar, inspeccionar. No, vaya, haga un informe, chequee, pero no entre en luto, porque van a haber más lutos. ¿Qué pasó en San Cristóbal con la explosión? Con la explosión aquella. Eso se ha quedado prácticamente sin un resultado. Sin una conclusión. Claro. Sin una conclusión. Lamentablemente, y no quiero que me juzguen de pesimista, van a venir más tragedias. Porque no es asunto de... Claro. No es asunto de que Dios no quiera. Sí, Dios no lo ya. quiere. Dios no lo quiere, pero el ser humano lo quiere. Pero Víctor Por dijo algo muy irresponsabilidad. importante cuando estaba hablando sobre el adolescente de 14 años que tomó con mucha valentía este evento, ¿no? Que Ese perdió niño mandó un mensaje a un toda grupo la- de WhatsApp al que tuve acceso y yo quedé impresionado dando las gracias por todo el apoyo. Y ese niño con apenas 14 años, el hijo de Cristian Tejeda, director de infraestructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional, perdió a su papá, a su mamá y a su hermana de un solo tallazo, de golpe y Claro, porrazo. y eso es lo que de salud mental tratamos de abogar, ¿no? Cómo criar a estos niños, cómo criar a nuestros niños y adolescentes para que puedan confrontar estas situaciones difíciles, porque como dicen los ingenieros, la van a tener en algún momento va a fallecer sus padres, en algún momento van a tener, van a haber accidentes. Cómo nosotros poder manejar eso y claramente en la educación, en la forma como gestionemos emocionalmente a los niños y a nuestro entorno, van a responder en el momento adecuado. Sí, pero es tan importante manejar la gente como pensar cómo vamos a evitar que eso Claro. ocurra Que se de repita, nuevo. exacto, Claro. se repita. ¿Cómo Definitivamente. vamos a evitarlo? No, y eso que ustedes dijeron de la zona colonial tiene Pues todo el lógicamente, sentido. Tiene o sea, todo el estamos sentido. hablando, la zona colonial donde se han celebrado cantidad de cosas bastante ruidosas, no se han inspeccionado. O sea, yo creo que ahora hay que tomar lo que ha ocurrido para que zonas, no tanto la zona colonial como otros sitios, y no solo en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, en todos esos sitios donde se hacen eventos ruidosos, ¿no? Primero, tomar el control del sonido. Hay un límite, debe haber un límite para el decibelaje que se produce dentro de estos sitios, ¿no? Y naturalmente tomar inspección de las estructuras que reciben. Señores, es bombardeo interno. O sea, este tipo de música, este tipo de ruido es bombardeo interno. La gente no lo piensa así. La gente no le cabe en la mente que un sonido puede matar a una persona, que un sonido te empuja, que un sonido puede hacer cualquier cosa, aunque usted no lo vea. Aunque Correcto. usted no lo vea. Entonces, particularmente en la zona colonial, vuelvo al caso de la zona colonial, estamos hablando de estructuras de cientos de años, ¿no? Que no tienen varillas. Recuerden eso, los muros de zona colonial no tienen varillas, ni una zapata, ni son estructuras antisísmicas, no. Entonces, yo creo que procede, ¿no? Ir a estos sitios donde se han celebrado y donde se celebran actividades, ¿no? Y hacer la inspección debida. No tengo nada contra Bonje, no tengo nada contra, pues somos amigos, Néstor Sánchez, el director de Bonje, Bobadilla, Chino Méndez, ¿no? Pero habiendo pasado lo que ocurrió y habiendo oído la sugerencia de Edwin Espinal, ese sitio ahí, Disculpe. específicamente en la ruina de San Francisco, hay que pensar
No, hay que evaluar, hay que ver cómo está eso y si es necesario mover esa actividad. Discúlpeme la interrupción. Tenemos a Joanna Báez directamente desde Patología Forense, desde el Instituto Nacional del INASIF. Adelante, Joanna Báez desde el INASIF. En vivo, en esta cobertura. Buenas noches, Joanna, ¿me escuchas? Aló, Joanna, directamente desde el Instituto Nacional de Patología Forense, el INASIF, de Ciencia. Joanna Báez, nuestra reportera. Justamente, ya a esta hora de la noche, pues se ha incrementado un poquito el desasosiego de algunas de las personas que han venido a este lugar para poder retirar los cuerpos de sus familiares. Hace ya alrededor de unos 40 minutos hay personas que se han retirado de este lugar porque le han dado la información de que en el día de mañana es que estarían entregando los cuerpos sin vida de las personas que fallecieron en esta tragedia ocurrida en Jet Set. Hay una persona que ha mostrado el interés de hablar con nosotros para explicar un poquito el proceso que él ha tenido. Él tiene un familiar, queremos saber qué vínculo tiene con ese familiar, cuál ha sido la respuesta que usted ha obtenido aquí en este Instituto de Patología. Sí, muchas gracias, buenas noches. El vínculo que tengo con la persona afectada es una hermana. Lamentablemente, República Dominicana está en luto en el día de hoy. Muchos están afectados, pero hay más dolor por la falta de respuesta a tiempo del sistema de salud o del INASIF, o en este caso Patología Forense, que está ayudando a lo que es el INASIF a hacer un trabajo de una catástrofe que no están preparados para eso. Nosotros estamos desde el día de ayer a las 7 de la noche en adelante esperando que nos entreguen el cadáver de nuestra hermana. Pero están hablando muchas mentiras. Tanto nos dicen que sí, que está listo, como que está trabajando en la mesa, como que no está listo. De repente, pues averiguamos que en realidad hay una lentitud. No será por los médicos que hay, porque están trabajando a toda capacidad, pero son pocos médicos. Pero les están desinformando a las personas, no le están dando respuesta a tiempo. Lo que están haciendo es relajando con el sentimiento de un pueblo dolido, que no van a poder, muchos de ellos, poder velar sus muertos, porque cuando se lo entreguen, por la falta también de logística para refrigerar los cadáveres, se lo entregarán quizás envuelto en plástico dentro de la caja para pasarlo por la casa y lo enterrar inmediatamente. Porque en el estado que lo van a entregar no podrá velarse la persona. ¿A qué hora más o menos le dijeron a usted que le entregarían el cuerpo de su familiar en el día de mañana? Bueno, para el día de mañana, que vengamos mañana. Horario no nos prometieron, lo que significa que posiblemente a esta hora, mañana, estaremos esperando el cadáver. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Mi hermana Marisol, lamentablemente, estuvo dentro de ese grupo de personas que falleció también. Ella, excúsenme, que es una hermana que tengo ahí. Mi hermana Marisol está en este momento en esa situación, el cual todavía el cadáver, después que se encontró ayer a eso de las 5 de la tarde, no se le ha puesto la mano. ¿Cómo reciben ustedes la noticia? ¿Sabían ya que ella estaba en esa fiesta? Queremos saber también a qué se dedicaba Marisol y si deja hijos en orfandad. Sí, deja hijos en orfandad, deja nietos sin abuela. Y nos enteramos a primeras horas de la madrugada como pasó el problema ahí en el Jet Set, porque alguien nos dijo que ella estaba ahí. Nosotros comenzamos a buscar en los hospitales porque decían que estaba viva, en todos los hospitales de aquí de la capital. Luego comenzamos a buscar lo que es las funerarias, los lugares donde llevan los cadáveres. Fuimos al Cristo Redentor, no estaba, fuimos a la morgue de los diferentes hospitales también, porque es el último recurso que uno hace. Ya por último nos quedamos en el INASIF cuerpo a cuerpo viendo y tratando de aportar, y fue cuando encontraron el cadáver número 51, que fue el de nuestra hermana, y fue trasladado inmediatamente aquí a este Instituto de Patología Forenses. Bueno, gracias por tomar este medio para exponer su causa. Y además de dar ese tipo de información, ya esperemos que en el día de mañana pues sea entregado el cuerpo de su hermana para que le puedan velar y dar cristiana sepultura.
Es la información desde aquí, desde este Instituto de Patología Forense. Hasta este momento el director de Patología no ha conversado con los medios de comunicación, por ende no tenemos en realidad ya la cantidad de personas que han entregado hasta esta hora de la noche. Ella me escucha. Joana, no me escucha, dice. Joana. Parece que no. Bueno, miren. Es que hay un delay en el sonido. Miren, sí te escucho. ¿Me escucha, Joana? ¿Me escucha? Mira, Joana, quizá el caballero no me escucha, pero tú sí. Y mira, perdóname, pero no me puedo aguantar. Estamos viviendo una situación muy tensa. El país está en medio de mucho dolor. Estamos vibrando en baja, o sea, el país está vibrando bajito. Joana, comprendo su dolor, es su hermana, Dios libre a uno. Pero por favor, hazle saber a ese señor que ahí adentro, en ese Instituto de Patología Forense, en el INASIF, hay seres humanos también. Y que aquí tú tomas las estadísticas de muertes con cadáveres que van a ser examinados ahí. ¿Y cuánto será la estadística? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 por día. Y de golpe y porrazo ahí le han llegado 124 mal contados, porque falta la próxima rueda de prensa para sabrá Dios a qué número va a aumentar eso. Comprendo su dolor, pero que por favor no mancillen el esfuerzo sobrehumano que están haciendo esa gente ahí adentro, que no están en capacidad de responder más. Por favor, señor, entiéndalo, y a todos los familiares. Es duro, yo lo sé que lo que estoy diciendo duele y está mal para todas esas familias. Y muchos van a decir, él habla así porque él no tiene un familiar ahí. No es eso, es tener empatía, lo que decía el doctor ahorita, que estamos en medio de una tragedia, de una vibración baja, que tengamos empatía. El director de INASIF no puede salir a hablar con usted porque él está adentro haciéndole la autopsia a su hermana y a los demás que están ahí. Entonces yo creo que el dolor, el luto, la desesperación, todo esto que estamos pasando no nos puede llevar a acusar, a entrarle de manera injusta a quienes están tratando de hacer nuestros momentos más difíciles de una manera sobrellevando esta situación que es tan difícil para todos. Perdónenme, pero no quería, me iba a dar algo si yo no me expresaba eso, escuchando al Señor. Ay, te voy a dar un dato. La información que te ofrezco es de que hasta esta hora no ha salido el director de patología forenses a dar la información. Es porque en el día de ayer, justamente en horas de las 9 de la noche, él sí se apersonó a conversar y por eso estamos a la espera. Sabemos que hay mucho trabajo que hacer, pero sí como responsabilidad de un instituto y de este trabajo arduo que están haciendo este personal aquí, él como es el responsable ha estado dando a determinado tiempo sí información. Por eso te decía que él no ha salido todavía a darle información a los medios, porque en horas de la noche él viene acá ya cuando están concluyendo a dar la información. También entender la desesperación de las personas que están acá, que desde ayer ya han reconocido sus cuerpos, sus personas, sus familias, y que no le han sido entregados sus cuerpos. Esa no es solo el clamor de él, es de mucho. Y ya han explicado incluso ya que están trabajando arduo. Hemos visto también el trabajo que están realizando, que minuto a minuto han estado llamando, entregando cuerpos sin vida a sus familiares. Cada incluso 15, 10 minutos en horas de la tarde vimos despachar incluso varias ambulancias. También vimos llegar otras con otros cuerpos. El trabajo que se está haciendo es arduo. El compromiso que tienen es de ir trabajando para poder ir entregando estas personas fallecidas. Pero esta es la información que tenemos desde acá. Gracias. Pero sí hay que valorar el trabajo que están haciendo. Gracias, Joana. Y te pido al caballero también mi disculpa, porque él es un familiar y él está en medio de su dolor y en medio de su angustia y de su incertidumbre, que no le entregan a su hermana, y así hay muchísimos familiares ahí también. Pero creo que no es justo, o sea, lo que quiero dejar dicho es que no es justo que por el dolor de uno se quiera desmeritar el esfuerzo y el sacrificio y el trabajo de otro. Yo quiero hacer una acotación. Mire, en la parte del INASIF en el país
evidentemente, y aquí lo ven reflejado, hay muy pocos patólogos forenses. La Claro, estructura está la impotencia, ¿no? claro, la estructura está antigua, los protocolos también lo utilizan muy antiguos y por eso tal vez está siendo mucho más lento el proceso que debería. No solamente está la tragedia, las personas en los hospitales, las personas en el accidente están muriendo también. Entonces no es solamente la tragedia que estamos tratando de valorar. Y usted sabe Entonces, otra cosa también, doctor, hablando, Licey, de salud mental, y lo comentábamos, Licey y yo, fuera del aire también. Como le decía ahorita, de la baja vibración y de la situación con todo el país, puede ser que una persona, yo tengo un problema particular de una situación, o sea, puede ser que el ser humano tenga, aunque no tenga un familiar o no tenga un relacionado en la tragedia directo, exacto. Pero puede ser que usted tenga una situación personal, ya sea de índole política, profesional, empresarial, económica, personal, de cualquier índole. Y en medio de esta tragedia, por esta atmósfera que estamos viviendo, por esta baja vibración, usted reaccione de una manera, remeta, o una persona le haga un cuestionamiento, usted genere, o sea, o un malentendido. Lo vemos, la irritabilidad en estos momentos está muy fácil, es muy a flor de piel en las personas. Por lo tanto, cualquier evento externo va a aumentar esa posibilidad de irritabilidad. Que todo está definitivamente desbordado en este caso, ¿no? Claro. Está todo desbordado. Todavía hay, no sabemos cuántos cientos. Las personas que dieron opinión de cuántas personas había, hablan de cerca de 800 personas ahí dentro. ¿Cuántas han salido? 150, ciento y tanto. ¿Cuántas tenemos ahí dentro? Entonces la gente debería entender eso también. Hay un desbordamiento en términos de estos servicios, en términos de esta vinculación, de estas disciplinas, en términos de esto, porque nunca habíamos estado frente a una situación como la que está ocurriendo. Recomendaciones finales desde cada uno de ustedes en sus áreas, ingeniero. Bueno, la joven dijo que ella no quería, la anterior de la entrevista, la que dijo que no quería perjudicar un establecimiento. Sí. Que inclusive la cerámica le cayó a una amiga, pero ella no quería perjudicar. Si lo hubiera denunciado, ¿quién le hubiera hecho caso? Tal vez en las redes, sí, ahí en las redes, si lo hubiera hecho viral, no vayan al YC porque eso se está cayendo. Pero si hubiera ido a una institución del Estado, ¿le hubieran hecho caso? Mira, nosotros vamos a inspeccionar la semana que viene o el mes que viene, bueno, tal vez algo. No hay un lugar. Pero es que no tenemos esa cultura tampoco. No tenemos esa cultura. Fíjate cómo ella dice, no quiero perjudicar a nadie. Y entonces, por ahí es que tenemos que comenzar. No hay ciencia perfecta. Los otros días SpaceX explotó. Ok, y mira que hay científicos. Hay ciertas situaciones del ser humano que él puede evitar con algo de sentido común y de coraje. Es decir, oíme, aquí hay un lugar donde vienen muchas personas, ya está dando evidencia, está dando indicios de que hay un deterioro. Pero ¿a dónde va? Ahora, ella tenía que hacerlo viral o hacer un comentario. Rápidamente, elementos que deben ser considerados para garantizar cierto nivel de seguridad en un espacio público. ¿Aforo? Sí, primero una inspección, cada cierto tiempo, depende, si es un hospital, debe tener más... Hablemos de sitios públicos, de sitios públicos, perdón, de entretenimiento. Depende del uso del sitio público. Sí, sí, porque depende del uso. Si el almacén está arriba, o ponen saco de arroz o saco en un lugar, tú tienes que inspeccionar con más frecuencia. Con más el frecuencia. Lugar. Salidas de emergencia. La zona cerca al mar, la zona cerca del mar. La feria, ¿hace cuántos años construyeron el edificio de la feria? 55, bueno, el 55 fue la feria. Y el salitre del mar que hace... Mira, es una pela ese salitre. Entonces hay que inspeccionar esos edificios. Muy bien. Sí. Así. Domingo, ¿qué quieres apuntar para cerrar? Las instituciones deben inmediatamente proceder, ponerse ya en inspeccionar los sitios donde se celebran este tipo de fiestas, tanto en las estructuras como en el decibelaje que se maneja dentro de cada una de las estructuras. Es la única manera que se puede controlar esto y evitar una nueva situación como la que se dio en el Jet Set. Doctor Ortega, un Yo quiero consejo. 2 puntos. Primero, comenzar a educar emocionalmente
desde la niñez para prepararnos para eventos como este. Y lo segundo es ver todas las debilidades que tuvimos ahora en cuanto a los rescates, la parte de la medicina, la parte de traslado, la parte del INASIF, y tratar de sobrellevarlo para cuando vuelva a pasar, porque evidentemente va a volver a pasar, estar preparado y disminuir este impacto tan grande que tuvimos. ¿Usted sabe a quién hay que darle también apoyo psicológico? A todos esos socorristas. El 20% de ellos van a tener estrés postraumático como si estuvieran en el Pero momento. yo estuve ahí ayer. Sin duda alguna. Pero mire, sin yo duda estuve ahí alguna. ayer. ¿Cuántas horas, Licey? Cuando estábamos haciendo la transmisión. Y oigan, usted sabe lo que... Mire, dame 2 minuticos, José Luis. Doctor, déjame hacer yo mi consulta en el aire. Doctor, cuando esos cadáveres salían y yo veía cómo esa gente les revisaban para encontrarle la cartera, para sacar la cédula, para sacar una licencia, para ver cómo se llama la persona, para identificarlo, teniendo la presión de que la prensa no estuviera grabando, que la gente no estuviera viendo por la dignidad del cadáver, del cuerpo, la tensión y el estrés después para ver entonces que un familiar, cómo decirle, porque cantaban los nombres, lo anotaban, lo pegaban en la carpa, o sea, el mal olor que se respira por el tema de ya la putrefacción de los cuerpos, los cadáveres. Totalmente. Usted ve los equipos pesados, las brigadas, los socorristas, o sea, eso genera un estrés, doctor. Mire que yo no se lo deseo a nadie. Y los comunicadores tienen el mismo, no el mismo estrés, pero tienen estrés porque ustedes tienen que estar pendientes de todas las informaciones, no solamente las informaciones que pasan. A lo que está pasando. Exactamente. Muchas gracias, gracias, doctor Luis Ortega, tremendo aporte. Domingo Abreu, Alex Ramírez por su participación. La cobertura continúa, pero pasamos al espacio de Luna Llena, quienes también siguen tocando el tema. Adelante, compañeros.